Pese a que elegir la compra de un gama media debería ser nuestra primera opción a considerar en caso tal de querer adquirir un nuevo dispositivo calidad-precio, el hecho de la existencia de celulares gama alta de algunas generaciones anteriores nos debería ampliar el panorama, ya que hablamos de celulares de la gama premium de hace unos años que aún hoy en día son una mucho mejor opción que la mayoría de celulares de la gama media actuales y por supuesto de la gama de entrada. ¿Y por qué? Bueno, sencillamente porque nos ofrecen obviamente unas mejores prestaciones, una potencia superior, unas mejores cámaras en general, mejor experiencia a nivel multimedia y por supuesto una considerable mejora a nivel diseño, materiales y calidad de construcción. Por eso hoy hablaremos de algunos de ellos, en concreto de 5 celulares gama alta viejos pero muy recomendados para esta segunda mitad del 2023. Como siempre te estaré dejando los links en la descripción y recuerda que esto es Estilo Gadget y ahora sí, vamos de una vez, let's go. Y arrancamos de una vez esta lista con un viejo conocido, literalmente. Y este es el Samsung Galaxy S10 Plus, lanzado al mercado el 20 de febrero del año 2019. Su precio actual debería estar rondando los 250 euros o dólares, lo cual es muy barato si tenemos en cuenta sus excelentes prestaciones. Y es que este tope de gama del fabricante surcoreano nos trae una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas con una resolución de 1440 x 3040 píxeles, lo que sería WQHD+. Como saben, una resolución superior al Full HD Plus que trae la gran mayoría de dispositivos móviles. Esto nos da una densidad de hasta 526 píxeles por pulgada y ocupa poco más del 86% de la superficie frontal del dispositivo. Además de contar con DCI-P3, HDR10 Plus y protección Corning Gorilla Glass 6. Aunque eso sí, no tiene una alta tasa de refresco, lo cual es entendible, ya que por el 2019 esto no era algo para nada común. Pero bien, si hablamos de potencia, este celular sigue estando bastante bien, pese al software cada vez más exigente que se desarrolla día a día. El S10 Plus viene ya sea con el Exynos 9820 de Samsung o bien puedes conseguirlo con el Snapdragon 855, el cual te va a dar un mejor performance en general y sobre todo una mejor optimización de la batería, la cual es uno de los puntos débiles de este celular justamente, así que a considerar. Tenemos una memoria RAM de 8 GB con 128 GB, 512 GB y hasta 1 TB de almacenamiento interno de tipo UFC 2.1, siendo también compatible con tarjetas microSD. Como dije, su batería es quizás su único punto más débil. Esta es de 4100 mAh con una carga rápida, no tan rápida la verdad, de 25 vatios, pero además con posibilidad de carga inalámbrica y carga inversa. Y en cuanto a sus cámaras, tenemos un muy buen equipo fotográfico, superior a una gran mayoría de gama media actuales, con un sistema triple de cámara en la parte trasera, alineadas horizontalmente, con un sensor principal de Samsung de 12 megapíxeles, con estabilización óptica y que nos permite grabar video en 4K. Obviamente, y por último, también hay que hablar de la vida útil y actualizaciones de software para este dispositivo, el cual ya cuenta con Android 12, pero que de hecho ya recibió su última actualización en marzo de este 2023. Lo cual no significa que ya deje de ser buena opción de compra, ni mucho menos, ya que como dije, por características y potencia, este celular nos va a rendir muy bien por unos años más, especialmente si el uso que le vamos a dar es más estándar. Es decir, de aprovechar más su capacidad multimedia, usando redes sociales, apps de mensajería, sacar fotos y ese tipo de uso no tan exigente es lo que te va a dar una experiencia de uso premium con este celular por un buen largo tiempo. Pero si lo que quieres es algo al menos un poco más reciente, entonces otra joya de la gama alta que te voy a recomendar es el OnePlus 8T. Este dispositivo fue presentado en octubre del 2020 y sigue siendo de lo mejor que puedes conseguir en la actualidad, sobre todo teniendo en cuenta su gran bajada de precio por cuestiones obvias del paso del tiempo y el surgimiento de las nuevas generaciones que lanza la marca.
Adentrándonos a sus especificaciones, a nivel hardware contamos con el potente procesador de Qualcomm, el Snapdragon 865 de 7 nanómetros vinculado al Adreno 650. Este procesador nos da una puntuación de hasta casi los 630.000 puntos en la AnTuTu, por lo que tendrás un muy buen rendimiento a la hora de jugar a la gran mayoría de juegos móviles actuales. En cuanto a memoria, dispone de dos versiones, ya sean 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento, o bien 12 GB de RAM junto a 256 GB de almacenamiento, el cual es de tipo UFS 3.1. Su pantalla es de 6.55 pulgadas del tipo AMOLED con resolución Full HD+. Tiene una densidad de 402 ppi, protección Corning Gorilla Glass 5 y ahora sí nos ofrece una alta tasa de refresco de hasta los 120 Hz, ocupando más del 86% de la superficie frontal. Por lo que en cuanto a consumir contenido multimedia no debería haber queja alguna. Su batería tiene una capacidad de 4500 mAh, lo cual en verdad no es poco, teniendo en cuenta la buena optimización que esta consigue gracias a su excelente procesador, que de acuerdo a la gran mayoría de usuarios le permite durar tranquilamente el día entero. Su carga rápida, eso sí, es rápida literalmente, ya que es de 65 vatios y permite cargar el celular de 0 a 100 en no más de 40 minutos. Con respecto ahora a su apartado fotográfico, tenemos una configuración cuádruple de cámaras, con un lente principal de Sony de 48 megapíxeles, acompañado por un sensor gran angular, un blanco y negro y un lente macro de 16, 2 y 5 megapíxeles respectivamente, lo que en resumen nos da un conjunto de cámaras bastante aceptable y muy versátil para el uso cotidiano. Actualmente a este dispositivo en tiendas globales online como eBay, AliExpress o Amazon lo puedes encontrar por el rango de los 300 euros o dólares. El tercer dispositivo que les vengo a recomendar es ni más ni menos que un Huawei, y hablo del Huawei P30 Pro. Y no se asusten que este sí cuenta con los servicios de Google, ya que data de la época anterior al veto de Estados Unidos a esta compañía china. De hecho, su lanzamiento fue el 26 de marzo del 2019. Este es un dispositivo que destaca principalmente por sus cámaras, al igual que prácticamente toda la serie P de Huawei, ya que contamos con uno de los mejores apartados fotográficos en la actualidad, pese a ya haber pasado algunos años para estas cámaras. Estas se componen de 4 lentes, siendo el principal un Sony IMX600 Exmor RS de 48 megapíxeles, con una apertura focal 1.6. El secundario es un lente gran angular de 20 megapíxeles y el terciario un teleobjetivo de 8 megapíxeles, terminando con un sensor TOF de 2 megapíxeles, pero bueno, sumando también su cámara frontal de 32 megapíxeles. Su configuración de hardware nos trae el procesador de octa-core, el Kirin 980, que si bien no es un Snapdragon, aún así tiene potencia de sobra para correr sin ningún problema la mayoría de aplicaciones y juegos actuales. Lo acompañan dos posibles versiones de RAM de 6 u 8 GB con 128, 256 o bien 512 GB de almacenamiento interno, y además dispone de almacenamiento externo mediante microSD. En cuanto a pantalla, tenemos un display OLED de 6.47 pulgadas con resolución Full HD+, una densidad de 398 ppi, protección Corning Gorilla Glass y es sin duda un todo pantalla, ya que esta ocupa más del 88% de la superficie frontal del mismo. Ahora bien, su tasa de refresco es de solo 60 Hz, lo cual era lo normal justamente hace 3 y 4 años, cosa que de todas formas no le quita demasiado a esta excelente pantalla. Y por último, en cuanto a su batería, tenemos 4200 mAh de capacidad, que te van a dar el estándar decente de unas 5 a 6 horas de pantalla, con una buena carga rápida de 40 vatios, además de ser compatible con carga inalámbrica y carga inversa. Cuando este móvil fue presentado tuvo un precio de salida de unos 1.200 euros o dólares, pero hoy en día podés conseguirlo hasta por el rango de los 300 euros o dólares y hasta por menos. Samsung Galaxy S20 Plus,
uno de los celulares más interesantes de esta lista, presentado en febrero del 2020 y que actualmente podés conseguirlo por debajo de los 350 euros o dólares. Dada su excelente política de actualizaciones, este celular aún se actualizará a Android 14 y estará vigente por bastante tiempo, incluso más que algunos gama media actuales con actualizaciones de seguridad periódicas. Este celular, como muchos de ustedes sabrán, es uno de los más recomendables en prácticamente casi todos sus apartados. Por ejemplo, este S20 Plus incorpora una pantalla Dynamic AMOLED 2X con una diagonal de 6,7 pulgadas con una resolución de 1440 x 3200 píxeles, es decir, WQHD+, con una densidad de hasta los 524 ppi, un aprovechamiento de la superficie frontal del 90%, protección Corning Gorilla Glass 6 y ofrece una tasa de refresco que alcanza los 120 Hz. Otro apartado en el que destaca es su sonido, firmado por AKG, con altavoces estéreo y certificación Dolby Atmos. Por el lado de las cámaras, tenemos una excelente configuración de 4 sensores, con el sensor principal Samsung S5K2 LD de tipo ISOCELL con una resolución de 12 megapíxeles y apertura focal 1.8. el cual a su vez se complementa con un teleobjetivo también fabricado por Samsung de 64 megapíxeles focal 2.0, a lo que hay que sumar un lente gran angular también de Samsung, resolución 12 megapíxeles y un sensor TOF de Sony de 0.5 megapíxeles. A nivel potencia también vamos a estar más que bien, sobre todo si podemos conseguir su versión americana con el Snapdragon 865. De todas formas, su versión normal con el Exynos 990 también nos va a venir muy bien, ya que ambos consiguen, por ejemplo, superar los 600.000 puntos en la AnTuTu. Ahora bien, su punto más flojo sería su batería, con 4500 mAh y una carga rápida de 25 vatios, que no es que va a ser de mucha ayuda, la verdad, aunque sí contamos con carga inalámbrica y carga inversa. Y para concluir te traigo a un Android puro, al Google Pixel 6. Celular que tenía una reducción de precio importante y que actualmente de forma internacional puedes conseguirlo por debajo de los 400 euros o dólares. Este celular sin duda destaca muchísimo, sobre todo si buscas una buena potencia para correr lo que sea, unas cámaras fotográficas de muy buena calidad y obvio la opción de ser el primero que reciba las actualizaciones de Android en tu dispositivo. Pero bueno, hablemos un poco de sus características, en las que por ejemplo tenemos una pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas de resolución Full HD+, densidad de 403 píxeles por pulgada, tasa de refresco de 90 Hz, tenemos protección Corning Gorilla Glass Victus número 7 y viene con certificación IP68 contra agua y polvo. Como dije, también en potencia no vamos a tener queja, ya que incorpora el procesador Tensor de Google, que nos ofrece una puntuación por encima de los 700.000 puntos en la AnTuTu. Este dispone de una única versión de 8 GB de RAM y una memoria interna en dos versiones, ya sea de 128 o 256 GB. Su batería es quizás su punto más débil, pese a que nos ofrece unos generosos 4600 mAh de capacidad con 30 vatios de carga rápida y es compatible con carga inalámbrica. En cuanto a sus cámaras, tenemos tan solo dos, pero excelentes sensores en su parte trasera, siendo el principal un Samsung GN1 de tipo ISOCELL con una resolución de 50 megapíxeles focal 1.85 con estabilización óptica de imagen. Este es acompañado por un lente gran angular de 12 megapíxeles focal 2.2 y a lo que sumamos una solvente y versátil cámara selfie de 8 megapíxeles, que obtiene resultados satisfactorios en la gran mayoría de situaciones. Pero en fin, esas son mis recomendaciones por ahora. Déjame saber en los comentarios tu opinión respecto a los dispositivos recomendados en el video y recomiéndame otros que podrían haber entrado en esta lista. Recuerda como siempre que te dejo los links en la descripción y en el primer comentario. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like y checa estos dos videos que te dejo por aquí. Y como ya sabes, esto fue Estilo Gadget y ahora sí, adiós.